sobre todo cuando lo miramos desde la perspectiva de Juan, donde Jesús mismo se levanta para ampliar el contenido del yo soy y empezar a explicarlo, esta vez desde este evangelio, desde siete formas diferentes. El primer yo soy que Jesús dice, ¿cuál es la figura que utiliza? Yo soy el pan de vida. El segundo, no, yo soy el pan, sí, yo soy la luz del mundo. El tercero, yo soy la puerta, y nos tomamos 2 domingos para hablar de ese yo soy la puerta en un contexto muy especial. Y hoy vamos al cuarto yo soy de Jesús, y el cuarto yo soy de Jesús es yo soy el buen pastor. Ese es el cuarto yo soy de Jesús. Ahora, permítame recordarle en qué contexto estamos. Acaba de pasar un milagro. ¿Se acuerdan cuál milagro es ese? Pista. Ay, ¿qué pasó con el ciego? ¿Qué pasó con el ciego? Jesús lo sanó. Y cuando Jesús lo sana, ¿qué pasa? ¿Quiénes llegan? Llegan los fariseos y se alegran. Ay, qué bueno que fue sano. No, nosotros habíamos orado tanto, pero no. Y ahora sí usted es sano, qué bien, qué alegría, ¿cierto? No, entra como así, ¿qué pasó? Pero usted, ¿quién lo sanó? Pero porque si hoy es sábado, y entonces ¿por qué? Pero ¿cómo así? Primero está la ley, y empiezan a atacarlo. ¿Y qué hacen con el ciego? El ciego está en el templo, ¿y qué hacen con el ciego en el templo? Lo expulsan, dicen que lo expulsan. Y cuando lo expulsan, entonces ¿qué pasa? Jesús se entera que lo expulsan, y entonces Jesús ¿qué hace? Ay, de malas, no, Jesús viene y ¿qué hace? Busca al ciego y se le revela. Le dice, ¿quieres conocer al Hijo de Dios? Y él dice, como está estrenando ojos, dice, ¿dónde está que no lo veo? Y entonces Jesús le dice, aquí está, soy yo. Se le revela a este hombre ciego que lo había despreciado el sistema religioso, se le revela y le dice, mire, yo soy Dios. Y entonces el templo empieza a tomar un segundo nivel de importancia, porque ahora el Señor del templo era el que debía tener toda la importancia. Usted y yo no nos reunimos aquí en este lugar por la importancia del templo. Nosotros nos reunimos en este lugar por el que llena este lugar, que es nuestro Señor. Es lo que tiene que importar, iglesia. Por encima de la trascendencia del templo, lo que más tiene que importar es el que llena el templo del Señor. Así que en este encuentro donde los fariseos están atacando al pobre ciego, donde expulsan al pobre ciego, donde la religión está por encima de las personas, donde se niegan a ver a Dios, porque es el cuadro de un ciego que recibe la vista para ver a Dios, en contraste con personas que ven pero que parecen ciegos porque se rehúsan a ver a Dios. Y esa es la tensión que se maneja aquí en el Evangelio de Juan. Ahí, en ese contexto, Jesús empieza a hablar acerca de las ovejas. Habla de la puerta de las ovejas, del portero que está en la puerta de las ovejas, que ¿qué hacen las ovejas? ¿Qué hacen las ovejas cuando escuchan la voz del pastor? Lo siguen, ¿cierto? Escuchan la voz del pastor. ¿Qué hace este pastor? Este pastor es un pastor que llama a sus ovejas, ¿por qué? Por su propio nombre. Y hablábamos de los nombres de las vacas de Dago. ¿Cómo es que se llamaba una de las vacas de Dago? Pirinola. ¿Y cómo se llamaba la otra? La marrana. Hay una vaca que se llama marrana. Imagínense ese nivel de creatividad de Daguito. Y la mamá, yo me imagino a Daguito, mamá, ya está, ¿cómo le ponemos? Y la mamá de Dago le dice, yo no sé, mijo. Y dice Dago, pongámosle marrana. Imagínense ese nivel de creatividad. Este pastor conoce a sus ovejas y las llama por nombre a cada una, y estas ovejas le siguen. Y el tercer yo soy de Jesús que estudiábamos era yo soy la puerta, y aprendíamos que cuando decía que yo soy la puerta, lo que estaba diciendo es yo soy el único acceso al lugar donde está Dios.
y aprendíamos, decía, yo soy la puerta, el que por mí entre recibirá 4 cosas o pasarán 4 cosas. ¿Cuál es la primera? ¿Quién se arriesga? El que por mí entre será, empieza por sal y termina en bo. Muy bien, Dago la cogió de una. El que por mí entre será salvo. Y entonces, después de recibir salvación, ¿qué pasará? Está el redil, está la puerta. ¿Cuál es el siguiente paso de ser salvo? Entrará, ok, y decíamos, cuando entre, será capacitado, será guardado por Dios para poder, ¿qué? Para poder salir. Entonces, el que por mí entrare, será salvo, entrará y saldrá. Y cuando salga, ¿qué pasará? Hallará pastos. Y hablábamos de lo que sucede cuando Dios nos mete en su presencia, nos capacita y nos envía a la vida. Quizás no nos encontremos con pastos verdes. Y lo que está hablando aquí es de la forma en la que nosotros empezamos a ver la vida cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios. Que aunque haya caos y aunque haya tormenta, el Señor me da la capacidad de ver esa tormenta de una forma diferente, ¿no? Y entonces termina de hablar de esto, y en ese mismo contexto viene uno de los versículos que uno de cristiano se sabe. Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Qué dice Juan 10, 10? Es fácil de aprender por la cita. El ladrón, ¿qué hace el ladrón? El ladrón no viene sino para tomar, para matar, robar, matar y destruir. ¿Y quién es el ladrón? El ladrón es el que no toma en cuenta ¿qué? El versículo 1 del capítulo 10 dice que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿ese quién es? Ese es el ladrón. ¿Cuál es el ladrón? El que no entra por ¿dónde? El que no entra por la puerta. Ahora sabemos que ¿quién es la puerta? Jesús. Entonces, lo que Jesús está queriendo decir es: el que no me toma en cuenta a mí, el que no me quiere escuchar a mí, el que no entra por la puerta, sino que entra por otras partes para llegar a las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Nosotros somos las ovejas. Es lo que está simbolizando. Cada expresión de la historia está conectado con algo, ¿no? La puerta, ya sabemos que ¿quién es? Jesús. Las ovejas, ¿quiénes son? Aquí le está haciendo referencia a las personas a las que les está hablando. Entonces Jesús está diciendo: el que quiere llegar a las personas o al corazón de las personas sin tenerme en cuenta a mí, que soy la puerta, ¿ese quién es? Ese es un ladrón. ¿Y por qué es un ladrón? Porque me está robando el lugar que yo merezco en el proceso de la vida de una persona. Me está robando la gloria a mí. Está queriendo ignorarme para pasar por otro lado. Ese es un ladrón. Todo el que ignora a Dios es un ladrón, porque le está robando a Dios el protagonismo en la historia de nuestras vidas. Y eso tiene que ser muy relevante para nuestro el conocimiento y el entendimiento de lo que el Señor viene desarrollando. Entonces ese es el ladrón. Y el Señor Jesús dice: el ladrón no vino sino para ¿qué? 3 cosas: robar, matar, destruir. Llega al mismo lugar, llega a las mismas ovejas, pero llega con el propósito de robar, matar y destruir. Ahora, Dios nos mete a través de la puerta en el rebaño, ¿para qué? Para cuidarnos, para protegernos de los peligros de la noche, para tenernos ahí cerquita a Él. Pero el ladrón llega a las ovejas ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Fíjese los contrastes que Jesús sigue manejando. Por un lado, Él nos invita a entrar en el redil para cuidarnos de los peligros de la noche. Pero por otro lado, llegan otras personas que quieren llegar a nosotros también con el único propósito de robar, de matar y destruir lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y ese es el propósito del ladrón. Ahora, se siguen marcando los contrastes. Jesús dice: yo soy la puerta. Después pone el contraste con el ladrón, y después vuelve a marcar otro contraste, y viene el segundo, el cuarto yo soy de Jesús, que está en el mismo contexto de la misma historia. Y entonces Jesús aquí dice: yo soy ¿qué? Yo soy el buen pastor. Yo soy
el buen pastor. Y aquí suceden algunas cosas muy interesantes. Ubíquese allí en su Biblia, en el versículo 11. Yo soy el buen pastor, dice. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Empieza a marcar una característica muy importante en el conocimiento de lo que es Jesús. Yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué es lo que hace? El buen pastor, ahí ustedes lo tienen en sus pantallas, el buen pastor da su vida. ¿Por qué? Da su vida por las ovejas. ¿Y las ovejas quiénes son? Las personas. Entonces Jesús está hablando figurativamente diciendo: yo soy el pastor que estoy dispuesto a dar la vida por ustedes, por los que me están escuchando, por los que están aquí, los que me quieren seguir, los que creen en mí. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. Pero si hay un buen pastor, entonces ¿qué? ¿Qué también puede haber? Si hay un buen pastor, hay un mal pastor. Uno que se viste de pastor pero no es pastor. Jesús no lo llama pastor, Jesús le pone otro nombre. Jesús le pone en el versículo 12, dice: mas el asalariado, que no es el pastor o que no es el buen pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado o el que depende de la plata huye, porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Solo le importa ¿qué? El salario. Solo le importa la plata. No le importan ¿quiénes? Las ovejas. O sea que no le importan. Empiezan por P y per y terminan en zonas. No le importan las personas. El asalariado no le importan las personas. A Jesús sí le importan las personas, y hasta le importan tanto que está dispuesto a ¿qué? Está dispuesto a dar su vida por ellas. Ahora, si Él está diciendo: yo soy el buen pastor, pero hay otros que no son tan buenos pastores, que son asalariados, que solo están ahí no por las ovejas, sino están por la plata, ¿a quién creen ustedes que Jesús se está dirigiendo? ¿A quién le está mandando la pullita? Alguien que diga: a Noé. Ok, ¿quiénes están en el cuadro antes de que Jesús empiece a hablar de la puerta? ¿Quiénes están ahí interactuando con una persona que acaba de recibir una bendición? Y en vez de alegrarse por la bendición, ¿qué hacen? Se disgustan. ¿Por qué? Porque la bendición la recibió en el día santo de Jehová. Y es muy interesante ver cómo, o desde mi interpretación, creo que Jesús le está hablando a estos fariseos que no están interesados en las personas, sino que están interesados más bien en sus propios beneficios. Y Jesús se estaba convirtiendo en un peligro para sus beneficios personales, para que su pago, que era muy bueno, siguiera siendo la realidad de sus vidas. Y eso era a lo que les tenía pavor el sistema religioso, porque el sistema religioso que estaba acá no era un sistema que estaba para las personas, estaba para ellos mismos. Y dice: cuando el asalariado ve el peligro, sale corriendo, porque no le importan las personas, no le importan las ovejas. Lo que les importa es que es la plata que reciben. Pero yo, dice Jesús,
yo sí estoy muy interesado en las personas. Por eso, por encima de la religión y por encima de la ley y la interpretación que ustedes le han dado a la ley, yo vine y traje sanidad sobre este hombre ciego, porque a mí me interesan las personas y me alegro con la alegría de las personas. Pero los fariseos no. Aquí es un señalamiento directo al sistema religioso del momento, que hacían lo que hacían, oraban como oraban, seguían la ley como la seguían, no por las personas, sino por su beneficio personal. Y el Señor entra a señalar eso. Yo soy lo que ustedes necesitan, porque ellos los están guiando, no porque los aman, ellos los están guiando por la paga que reciben. Pero en el momento donde hayan problemas, ellos los van a dejar solos. Esto es muy clave para la comprensión. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida. ¿Por qué? El buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Qué referencia usted tiene del Antiguo Testamento de un pastor? Nuestro querido David. En el primer libro de Samuel, si usted tiene su Biblia ahí, usted puede ir. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículos 34 y 36, estamos en el momento donde Goliat llega a desafiar a los israelitas y nadie era capaz de salir a enfrentar a Goliat. Entonces aparece alguien que dice: yo sí soy capaz, yo sí voy. ¿Quién era? David. Y entonces lo miran así como que no, era un peladito, tenía aproximadamente 15 años. Le dicen: usted no tiene ni músculo, usted está todo flaco, eso es bobada que usted vaya para allá. Aprecie su vida, mijo. Yo sé que la vida es dura a veces, pero tenga compasión de usted, quiérase, la vida es linda, siga adelante. Y entonces, fíjese el argumento que usa David y que le dice a Saúl, dice: tu siervo era ¿qué? Tu siervo era pastor de ovejas. Vea, rey, escúchame esto, porque no se lo voy a volver a decir. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía ¿qué? Un león o un oso, ni siquiera dice una salamanqueja, una mariposa negra de esas grandes. No dice ni cuando venía una cucaracha. Si yo estuviera dando el argumento, yo diría: y cuando venía una cucaracha voladora y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se ponía de visajoso el león y si se ponía aletoso el león, si se levantaba contra mí, entonces yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, yo lo mataba. ¿Cómo no voy a poder? Le sigue diciendo: ¿cómo no voy a poder con este filisteo incircunciso que ha venido a desafiar el ejército de Jehová, el ejército de Jehová? Fíjese el concepto del verdadero pastor. Estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Y cuando Jesús allá en Juan dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas, está ampliando otra ventana que está en el Antiguo Testamento y que nos permite ver la esencia de lo que significa que Jesús esté diciendo que Él es nuestro pastor. Yo quiero invitarle a que vayamos al Salmo 23, porque en el Salmo 23 nos vamos a encontrar con unos conceptos que son muy profundos en lo que significaría para nosotros entender que Él es nuestro pastor. Porque sí, muy bonito y importante decir: sí, el Señor dijo que Él era el buen pastor, pero ¿y eso en qué afecta mi vida? ¿Cómo eso es relevante para mi vida hoy? Pues vamos al Salmo 23.
donde se nos amplía el significado, la trascendencia, la profundidad de la declaración de Jesús diciendo: yo soy el buen pastor. Ahora, antes de entrar a mirar el Salmo 23, y lo vamos a hacer rápido, antes de entrar a mirar, hay algo que necesitamos entender con respecto al Salmo 23, y es el hecho de que no es Dios diciendo: yo soy el pastor y nada te voy a faltar. No es Dios el que está hablando. El Salmo 23 es una declaración de alguien que ha conocido a Dios y que ha estado cerca de Dios, y desde esa cercanía que tiene con Dios, entonces puede declarar lo que se declaró en el Salmo 23. Es alguien que ha gastado tiempo y ha dedicado tiempo en conocer a Dios, y lo ha visto tan cerca que puede, declarar lo que declara en el Salmo 23. Es una expresión de la experiencia de una persona con Dios, y desde esa experiencia puede decir lo que dice. Creo que aquí hay una enseñanza que podemos aprender, y es: ¿qué experiencia nosotros estamos teniendo con el Señor? Porque en realidad nuestras experiencias personales con el Señor es lo que van a definir la forma como nosotros hoy vamos a ver a Dios en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Tu experiencia, mi experiencia, nuestra experiencia como iglesia con el Señor es lo que va a definir quién es Dios para nosotros y cómo nosotros vamos a mostrarle al mundo quién es el Señor para nosotros. Es nuestra experiencia con el Señor. ¿Qué tanto tiempo pasó David con Dios para hacer esta declaración que estaba en el Salmo 23? Pues no hay un registro de que David pasaba tiempo con Dios así literalmente, pero las evidencias sí lo muestran. Al punto en que David recibía el valor de enfrentarse a lo que fuera por salvar una de sus ovejitas, y desde esa experiencia entonces él dice: yo creo que Dios es esto para mí, y lo escribe. Y hay 7 cosas que dice David, que hablan de 7 palabras especiales para nosotros. Lo primero que dice David es que el Señor es que el Señor es mi pastor, y que nada me faltará. Y esta frase es muy significativa, porque lo que está diciendo es: el Señor es mi pastor y en Él yo tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor y Él no me faltará. El Señor es mi pastor y eso es más que suficiente para mí. El Señor es mi pastor. Unas traducciones dicen como que no me faltará. Y ojo, iglesia, porque el énfasis en esta frase de nada me faltará no está en lo que me hace falta, que eso a veces es frustrante, ¿no? Cuando vamos al Salmo 23 y decimos: el Señor es mi pastor y nada me faltará, y tenemos un poco de necesidades. ¿No le ha pasado así? Si usted es de los míos, probablemente le ha pasado así. Siente que le hace falta algo, siente que necesita algo, siente que nunca ha sido feliz porque no tengo esto y porque me hace falta esto. Nada me faltará, Señor, tú dices que nada me faltará, pero yo siento que me falta esto, yo siento que no he alcanzado esto. Pero es que la trascendencia del nada me faltará no está en lo que me hace falta, está en la presencia de Dios. Si yo estoy en Dios, si yo veo a Dios como lo que verdaderamente es, no me hace falta nada más, porque lo tengo a Él. Y si lo tengo a Él, yo lo tengo absolutamente todo. No me hace falta nada, porque lo tengo a Él. Y como Él sabe que yo tengo necesidades, provee para mis necesidades. El énfasis del nada me faltará no está en mis necesidades. El énfasis está en el Dios que provee para mis necesidades.
como lo tengo a Él, no me hace falta nada. Y la primera expresión que David dice acerca de Dios como pastor es: el Señor es mi pastor, y como Él es mi pastor, ya no necesito de nada más, nada me faltará. Cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor que estoy dispuesto a dar tu vida por ti, lo que te está diciendo es: si yo estoy y tú sabes que yo estoy contigo, no te va a hacer falta nada, porque yo voy a ser más que suficiente para ti. Cuando Jesús dice: yo soy el pastor, automáticamente las personas que están escuchando a Jesús conectan con el Salmo 23. Y lo primero que se les viene a la cabeza es: lo que está diciendo es que si estamos en Él, no va a haber absolutamente nada que nos falte, porque Él será todo lo que nosotros necesitemos. Lo segundo que dice es que Él, ¿qué? Él nos dará descanso. Yo soy el buen pastor. Cuando Jesús dice que Él es el buen pastor, está diciendo, número uno, nada te faltará. Y está diciendo, número dos, en lugares de delicados pastos, tú me harás ¿qué? Tú me harás descansar. Y tiene mucho sentido, porque Jesús más atrás había dicho: cuando ustedes estén trabajados y cargados, vengan a mí. ¿Por qué? Vengan a mí porque yo los haré descansar. Entender que Jesús es el buen pastor y vino para dar su vida por nosotros es entender que Él vino también para proveernos todo lo que necesitamos, pero vino también para traer descanso a nuestras vidas en medio del caos y en medio del cansancio. Vino para traernos descanso. Lo tercero que dice es que Él nos da ¿qué? Él nos da seguridad. Sigue diciendo el texto: junto a aguas de reposo Él me pastoreará. Y este significado es especial, porque es el cuadro de un pastor que lleva a sus ovejitas a tomar agua al lugar indicado, donde las ovejitas pueden estar seguras, donde sabe que no hay un cocodrilo, donde sabe que no hay algo que las puede venir a dañar, donde sabe que las aguas son mansas, porque si las aguas son turbulentas pueden llevarse a la ovejita. Así que el Señor sea el pastor habla de seguridad, un Dios que nos va a llevar siempre a lugares donde vamos a estar seguros, donde Él va a cuidarnos, donde va a estar presente. Es un Dios que nos da fuerzas. Dice el verso 3: Él confortará mi alma. Y esta palabra confortar es reanimar mis fuerzas. No sé si ustedes alcanzan a ver la imagen. Es un niño, pero el niño no es el que tiene el brazo levantado. Si usted se fija bien, el niño tiene los brazos abajo, y el brazo que está ahí fuerte es el brazo de ¿quién? Es el brazo de su papá, que está ¿dónde? Es el brazo de su papá que está detrás. El pastor, el buen pastor, Él provee para nosotros fuerzas. Él conforta nuestra alma. Él no viene y nos pone músculos, no. Él viene y le da a nuestra alma la fuerza que necesitamos para recibir el voltaje de vida que tenemos. Él viene y nos da sus fuerzas. Esta historia ustedes la han escuchado, pero se la recuerdo. El papá le dice hay un papá que le dice al niño: mi amor, ven por favor, ayúdame a correr esta mesa, pero quiero que la corras tú solo. Y el niño viene y empieza a correrla. No, papá, no soy capaz. Entonces el papá le dice: no, es que no has utilizado todas tus fuerzas. Utiliza todas tus fuerzas. El niño: no, papá, no soy capaz. Empújela, hágalo con todas sus fuerzas, que si lo hace yo le doy un premio. Un premio sí, pero utilice todas sus fuerzas. El niño: bueno, ok. Y el niño se hernió y todo, le salió una hernia. No, papá, no soy capaz. Que sí es capaz,
utilice todas sus fuerzas. Y el niño ¡pum! Se le salió otra vez. No, papá, no soy capaz, ya utilicé todas mis fuerzas. Y el papá le dice, no las has utilizado. ¿Cómo así que no las he utilizado, papá? Si usted me vio aquí, vea, 2 hernias, papá, vea cómo quedé. No soy capaz y ya utilicé todas mis fuerzas. Y el papá le dice, no has utilizado todas tus fuerzas. ¿Pero por qué? Dice, porque no me has pedido ayuda. Y a veces con las fuerzas, con las fuerzas que vienen de Dios, nosotros pensamos que se trata de la fuerza que yo puedo hacer en mi fe. A veces pensamos que se trata de nuestras fuerzas. Y por eso esta figura, un Dios que hace que nosotros nos veamos fuertes, pero no por nuestra fuerza, sino es por la fuerza que Dios trae a nosotros para poder vivir. El buen pastor, mi querida iglesia, provee fuerzas para nuestra alma, para enfrentar el voltaje de vida que a veces tenemos que vivir. Y no se trata de nuestras fuerzas, de la fuerza que hagamos, y es que, oh no, porque yo oré, porque yo hice, porque yo ayuné. Sí, todo eso es importante, pero es lo que produce esa cercanía con el Señor, fuerzas para poder vivir. Él provee fuerzas para nosotros. Entonces repasemos. Primero, el Señor es mi pastor, no me falta porque en Él estoy completo. El Señor es mi pastor y me da, el Señor es mi pastor y me da seguridad. El Señor es mi pastor y me da, el Señor es mi pastor y ¿qué? Él me guía. El verso 3, después de decir que me da fuerza, dice, Él me guiará por sendas de justicia y lo hará por amor de su nombre. Él me guiará por sendas de justicia y lo hace porque así es Él. Me mostrará el mejor camino. Pero conmigo no lo ha hecho. Pues probablemente es porque no le has pedido que te guíe, o probablemente es porque no le has hecho tu pastor. Entonces, repasemos. El Señor es mi pastor y el Señor es mi pastor y me da, el Señor es mi pastor y me da seguridad. El Señor es mi pastor y me da, el Señor es mi pastor y ¿qué hace? El Señor es mi pastor y me guía. Y sigue diciendo, el Señor es mi pastor y ¿qué hace? El Señor es mi pastor y me quita el miedo. Verso 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué pasará? No temeré mal alguno. Y aquí se pone interesante, porque es que hace un momento dijimos que el Señor me protegía porque iba a estar siempre en aguas tranquilas. El Señor me lleva a tomar agua en aguas tranquilas, pero acá ya me pone otro escenario, y esto habla de que no siempre las aguas van a estar tranquilas, de que algunos momentos vamos a tener que pasar por el valle de sombra de muerte. Y usted dice, pastor, pero yo siempre he estado en ese valle y nunca estaban las aguas tranquilas. Bueno, pero lo importante no es el valle de la sombra y de muerte y lo difícil que está haciendo eso. Lo importante es quién está con nosotros en medio de ese valle de la sombra y de muerte. Por eso dice en el verso 4, aunque ande en el valle de sombra de muerte. O sea, él había pasado por ese valle peligroso. Aunque pase por ahí, dice David, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Por qué el buen pastor va a estar con él? Porque ese pastor es un pastor que está muy interesado en las ovejas. Es un pastor que está muy interesado en las personas. Y ese pastor, cuando ve el peligro, no nos deja solos. Ese pastor, cuando ve que el valle es peligroso y que esto está lleno de ñeros y que esto está lleno de gente con cuchillo y que esto está peligroso, no dice, ay, lo siento, ovejita, hasta aquí llego con usted. No, este pastor va conmigo aún, y está conmigo aún en el valle de la sombra y de la muerte, porque aún en medio del peligro él va conmigo, porque es el único que puede protegerme del peligro. Por más peligroso que sea, es el único que puede hacer. ¿Saben que nuestro gran problema, iglesia,
es que nosotros terminamos la mayoría de veces fijándonos solamente en el valle de la sombra de muerte, ignorando al que está con nosotros en el valle de la sombra y de muerte. Y es un gran problema, porque ignorar esto, vea el mensaje de Dios, ignorar esto es creer que el valle de la sombra de muerte va a ser algo en lo que siempre vamos a estar. Y el Señor dice: yo soy tu pastor, y mi presencia contigo hará que cuando todos estén asustados tú puedas estar tranquilo y puedas decir: yo no voy a temer de esto, yo no le tengo miedo a esto, porque es que mi Señor está conmigo. El Señor es mi pastor y me quita el miedo. Y en el miedo hay una figura que aparece ahí: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dice: tu vara y tu callado. ¿Qué hará tu vara y tu callado? Tu vara y tu callado me infundirán aliento, traerán a mi vida aliento. Ahora, ¿qué era la vara y qué era el callado? La vara era un palo que utilizaban los pastores, y el callado era un hombre que había nacido mudo y nunca había podido hablar. No es cierto. El callado para que se despierte. El callado, ¿no? Pues con eso nos va a hacer dormir más. El callado era la misma vara, pero con un final como en arco, como en círculo. Yo traté de hacerlo, pero me quedó feo y yo dije: mejor salgo con la vara solo. Pero una cosa, imagínense, círculo acá. La vara tenía dos funciones. Bueno, tres funciones. Bueno, cuatro funciones. La primera y la más simple, y esa la puede eliminar de las funciones, ponerse a jugar cuando estaba aburrido así. Yo no sé usted, pero yo de niño sí tenía un palo y jugaba y los cascaba a todo el mundo con los palos en mi mundo imaginario. Esa era una función. La puede eliminar. La otra función servía para el pastor, para sostenerse. La cuarta función, con la vara, con la parte que no era curva, lo que hacía el pastor era que defendía a la ovejita. Dago, venga. Hágase acá. Vea esa cara de asalariado que tiene Dago. Daguito va a ser la oveja, yo voy a ser el pastor. Entonces, si alguien quería acercarse a Daguito: Alberto, acérquese a Daguito, yo le salía con el palo y lo sentaba: siéntese. O sea, haga de cuenta que le pegué duro. Digo: golpeaba, alejaba a lo que quería dañar al pastor. Eso es lo que hacía la vara: alejaba al que quería acercarse a la oveja. Dije el pastor, pero no, es a la oveja. ¿Sí? Y estaba pendiente. Con la vara alejaba, golpeaba, quitaba todo lo que quería dañar a la ovejita, porque yo amaba a la oveja y yo estaba dispuesto a dar mi vida por las ovejas. Entonces golpeaba. Y con el callado, cuando la oveja quería irse por un camino que le iba a traer peligro, con el callado, entonces haga de cuenta que ahí está el aro, lo acercaba de una forma amorosa y lo ponía cerca al pastor y lo ponía en el lugar donde tenía que estar. Gracias, Daguito. Cuando la palabra del Señor dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento, lo que está diciendo es: Señor, tú eres quien me proteges y tú eres quien me atraes hacia ti cuando yo me estoy yendo por donde no me tengo que ir. Por eso dice que esta vara trae a él aliento, aliento de vida, aliento para poder seguir. Entonces, tenemos: el Señor es mi pastor y ¿qué? Nada me faltará. El Señor me da, es mi pastor y me da, y me da, y me da.
y me da, me guía y me quita el miedo y me trae aliento a través de la vara y del cayado. Y el Señor, dice esta figura que me parece muy importante, el Señor me prepara una mesa. Este es el último. Tú me preparas una mesa, dice, aderezas mesa delante de mí, ¿en qué? En presencia de mis angustiadores. ¿Qué haces? Unges mi cabeza con aceite, ¿y qué? Mi copa está rebosando. Este cuadro a mí me confronta mucho, porque es cuando David dice esto, muy probablemente está haciendo referencia a un momento donde en su familia se iban a sentar a la mesa todos y no lo habían llamado a él. A veces yo le compro un postrecito pequeño a mi esposa para darle un cariñito de amor y lo tenemos que esconder en la nevera. Y cuando nuestros hijos descubren el icopor solo untado de crema, hacen un estudio exhaustivo de olor, prueba, y se dan cuenta que es ese postre que tanto nos gusta y que no les dimos. ¡Ja! ¡Uy! ¡Uy! Comieron postre y no nos dieron. ¡Uy! Pero ¿cómo puede ser posible eso? ¡Uy! Yo no sé si usted ha estado en un cuadro de esos donde se siente excluido, que hicieron asado en su casa y no lo invitaron, que fritaron chunchulla y no le dijeron. O sea, David se enfrentó a un cuadro donde todos se iban a sentar a la mesa y no lo habían invitado a él. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 22. Y con esto termino, con esta referencia termino. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 22. Dios manda al profeta a elegir el próximo rey de Israel. El papá de David tenía otros hermanos acuerpados, profesionales, con especializaciones, algunos con doctorados, algunos servían en la iglesia, ya enseñaban en la iglesia. No, una maravilla de personas. Y el profeta pensaba que esos eran los próximos y ninguno de esos era. Dios le dice, mira, Dios le dice al profeta, no te fijes en el físico, en la preparación, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y ahí en el versículo 11 del capítulo 16 del primer libro de Samuel, dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, ¿qué hace? Que apacienta las ovejas. Ale, veamos, acompáñame al texto, Ale. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Dice, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él. ¿Por qué? Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Dijo el profeta Isaí, envía a buscar a ese que ¿qué estaba haciendo? Estaba cuidando las ovejas. Si cuidaba las ovejas, ¿qué era él? Era pastor de las ovejas. Envía a buscar a este que está cuidando las ovejas. ¿Por qué? Porque no nos sentaremos ¿en dónde? A la mesa hasta que él venga aquí. Ya estaba todo servido, ya estaban todos preparados para comer y no habían mandado a llamar al pobre David, al menor de la casa, al pastor de las ovejas. Entonces, fíjese lo que dice. Envió pues por él y le hizo entrar.
Y dice el texto bíblico que era como el pastor, rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y únquelo, porque este es. Verso 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjese el dato que nos da en el verso 13: tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de ¿qué? ¿Lo ungió en medio de qué? Lo ungió en medio de sus hermanos. Ahora, el Salmo 23 dice: tú preparas mesa delante de mí. ¿En qué? En presencia de mis angustiadores. ¿Usted recuerda qué pasa cuando David llega al lugar donde están los ejércitos de Israel que se están enfrentando contra los filisteos, y está Goliat, y pregunta: ¿qué es lo que está pasando aquí? Le pregunta a sus hermanos, porque lo mandaron con el porta a llevarle comida a sus hermanos, y les pregunta a los hermanos: venga, hermanito, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué le dicen los hermanos? Usted no sea sapo, ábrase de aquí, usted lo que viene es a estorbar. Yo no sé si David los llamaba angustiadores, pero tiene mucho sentido cuando en el Salmo 23 David dice: tú preparas mesa delante de mí. Esa mesa donde no me querían invitar a mí, ahora tú, Señor, vienes, me pones delante de mis angustiadores, y delante de mis angustiadores tú preparas una mesa solo para mí. Mis angustiadores, que creían que ellos eran los que merecían ser ungidos, delante de mis angustiadores, ahora tú vienes y ¿qué haces? Unges mi cabeza con aceite delante de mis angustiadores. Y el último gran mensaje de entender que Él es el buen pastor es que podamos comprender que Él mismo se encargará de nuestros angustiadores, humillará a nuestros angustiadores, nos pondrá delante de ellos y nos honrará delante de nuestros angustiadores. Así que una invitación más del gran pastor, y algo que hace el gran pastor por nosotros es que se encargará de nuestros angustiadores. Él es mi descanso, porque yo sé que de todas las injusticias que hacen contra mí, el Señor se va a encargar de eso. Y las personas que cometieron esas injusticias contra mí van a ver que Dios me ha bendecido, porque Él me sentará y yo me comeré esa hamburguesa, esas chatas, esa carne a la plancha, ese bagre. Oiga, les tengo un testimonio. ¿Me dejan darles un testimonio? Pero ya son las 12. Bueno, otro día. No, pero ya son las 12. Es que me gusta hacerme rogar. No, eso se va a aburrir. Es que es largo. Siga, pastor. No, hablo de bagre porque estos días le dije a mi esposa: amor, tengo unas ganas de bagre. Y ella me dijo: pues compremos y hacemos uno. No, pero es que quiero un bagre especial, rico, así que pues yo te lo hago. No, es que quiero que sea especial. No, en serio, yo te lo hago. Bueno, listo. Y tenía unas ganas de bagre desde hace rato. Y al otro día, yo haberle dicho eso, me encontré con alguien que quería un consejo, y me dijo que podía más o menos sobre las 11 de la mañana. Nos dijo: encontrémonos en este lugar. La conversación se fue a larga. Dijo: esta conversación está como con hambre, ¿no? Vamos a comer algo. Y en el lugar donde estábamos estaba Casalins, y me dice él: ¿le provoca comer algo de Casalins? Y yo: bagre. Entonces yo le dije: no, de Mercaganá. Yo: sí.
Y me he comido un señor bagre en una salsa espectacular de Casalín. Hago porque es Casalín, coma ese. Y mientras me lo comía, yo decía: ah, Señor, Señor, Señor. Ay, Padre, gracias, Señor. Gracias por escuchar aún estas pequeñas cosas, Señor. Gracias. Así que el testimonio es que esta semana comí bagre de Casalín. Entonces, Él prepara la mesa en presencia de tus angustiadores. Y ahí viene y te unge. El Señor es tu pastor y viene y en presencia de tus angustiadores, los que no creen en ti, vienen y dicen, viene y te unge diciéndote: yo sí creo en ti. No dudes en seguir adelante, aunque parezca que eres insignificante en este momento. Yo sí creo en ti y yo te selecciono, yo te señalo para cosas grandes. Ese es nuestro pastor. Y la gran diferencia de ver a nuestro pastor y de conocer a nuestro pastor es poder entender qué tan relevante está siendo el Señor como pastor para mi vida hoy. Yo me quedo solamente con él. Ay, él es el buen pastor. O puedo entender a ese Dios que es el buen pastor para mi vida y lo relevante que esa confesión está haciendo para mi vida hoy. Ahora, ¿qué va a determinar eso? La experiencia que tú y yo tengamos con el Señor, la cercanía. Y termino con otra historia que ya he contado, pero que tengo que contarla para cerrar esto. Una niña está con su papá y le pregunta a Dios preguntas que solamente les hacen las niñas a sus papás difíciles. Papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces el hombre mira a la niña, mira para su alrededor y en su cabeza dice: ¿yo qué le contesto a esta china? De repente llega sabiduría de lo alto y se da cuenta que en el cielo está pasando un avión. Dice: amorcito, mira para el cielo. ¿Qué ves? Papá, un chulo. No, más arriba. ¿Qué ves? Las nubes. Sí, pero ahí dentro de las nubes hay algo. Ah, sí, papá, va pasando un avión. ¿Y de qué tamaño es ese avión, mi amor? Papá, ese avión es chiquitico. Ok. Tomó la niña de la mano, tomaron un taxi, porque él no tenía carro, entonces les tocaba un taxi. Les tomaron un taxi y le dijo al señor del taxi que se fueran para el aeropuerto. En el aeropuerto, el tipo era amigo de los celadores del aeropuerto. Entonces le dijo que lo dejaran pasar a la pista de los aviones. Entró con la niña a la pista de los aviones y cuando estaban ahí, cerquita a un avión de verdad, ya que había aterrizado, le volvió a preguntar: mi amor, mira, este es uno de los aviones que vimos volando. Cuando lo vimos volando, ¿cómo lo viste? Dijo la niña: chiquitico. Ok, y ahora ¿cómo lo ves, mi amor? Grande, papá, es muy grande. Entonces el papá miró a la niña y le dijo: así es el tamaño de Dios, mi amor. Va a variar según a la distancia que tú estés. Si tú estás lejos de Dios, vas a ver a un Dios que es chiquitico e insignificante. Pero si tú estás cerca de Dios, siempre vas a ver a un Dios que es inmenso, grande, insuperable, increíble. Ahora, esta parte que voy a decir ya es inventada mía, porque yo voy más allá, yo siempre voy más allá. Ahora, imagínate donde tú te montaras a este avión y quisieras ir de Bucaramanga a Bogotá. ¿Sabes cuánto duras de Bucaramanga a Bogotá por tierra? Aproximadamente entre 8 y 10 horas. ¿Sabes cuánto duras de Bucaramanga a Bogotá montada en el avión? Aproximadamente 35 a 40 minutos. ¡Ah! ¿Tan poquito tiempo, papá? Sí, porque el avión acorta las distancias. Y así pasa con Dios. Cuando no solamente nos quedamos admirando al Señor ahí, uy, sí, es grande, es poderoso,
sino que nos sumergimos en el Señor, esos procesos que pueden durar horas, días, meses, años, décadas, pueden convertirse en algo que dura segundos, minutos o inclusive horas. Y la diferencia va a estar en qué tan cerca o qué tan lejos estemos de ese Dios. La manifestación de un Jesús que dice: yo soy el buen pastor, puede ser para ti algo chiquitico y normal. Ay, sí, el buen pastor, ay, el pastorcito, sí, sí, sí. O puede convertirse en una declaración tan grande que genera un impacto tan profundo al escuchar a Dios diciendo: yo soy el buen pastor. Y si te sumerges y te metes en el buen pastor, probablemente esos procesos de dolor que llevas cargando por años sanen, cambien, tu vida cambie en menos de lo que creas que puede ser posible. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que en esta hora, mientras oras, dile: Señor, si fueras un avión, quisiera subirme en ese avión para ir a donde tú me quieres llevar. Quiero estar cerca de ti para escuchar tu voz diciendo: tú eres mi buen pastor.